Hola a todos, hoy en la materia de química les vamos a hablar sobre el efecto Tyndall. El efecto Tyndall, su nombre proviene del físico irlandés John Tyndall, que fue la persona que lo descubrió en el siglo XIX, estudiándolo de una manera sistemática a través de experimentos. El efecto Tyndall es un fenómeno óptico que se da a través de la luz en una suspensión coloidal o una mezcla sistemática. Este se da a través de los rayos de luz que se puede dispersar a diferentes lugares. ¿Cómo se dio a conocer el efecto Tyndall? Como ya fue nombrado antes, el efecto Tyndall fue descubierto a mediados del siglo XIX por el físico irlandés John Tyndall. Tyndall era un científico muy interesado en estudiar la luz, la atmósfera y los fenómenos relacionados con la dispersión de partículas. En 1859, mientras realizaba experimentos con diferentes líquidos y gases, Tyndall observó que un rayo de luz, al pasar a través de un medio transparente con partículas muy pequeñas, se hacía visible en su trayectoria. Esto no ocurría si el medio era completamente puro. En otras palabras, notó que las partículas en suspensión dispersaban la luz, haciéndola visible. Este hallazgo fue muy importante porque permitió explicar por qué vemos fenómenos como el color azul del cielo o el tono rojizo del atardecer. Tyndall también relacionó este efecto con la manera en la que la luz se comporta en soluciones coloidales, diferenciándolas de las verdaderas disoluciones. Así, el descubrimiento del efecto Tyndall no solo fue un aporte experimental, sino que también abrió el camino para comprender mejor la óptica atmosférica y los sistemas coloidales. Por eso, hasta hoy, lleva el nombre de su descubridor, quien lo hizo famoso con sus experimentos a la vista del público en el Royal Institution de Londres. Clasificación del efecto Tyndall. Hoy te voy a explicar la clasificación de las mezclas según el fenómeno o el efecto Tyndall. Este fenómeno nos permite diferenciar si estamos en una solución verdadera, en una suspensión o en un coloide. En primera parte, vamos a ver lo que son las soluciones verdaderas, comenzando con el inicio de esta clasificación. En primera parte, este tipo de mezclas, como el agua con azúcar o el agua con sal, son partículas tan pequeñas, menores a 1 nanómetro, que no pueden dispersarse en la luz. Por eso, si hacemos pasar el haz de una luz o un láser de una luz a través de una solución verdadera, el rayo no se ve. El rayo o el láser no se ve. En resumen, aquí no existe el efecto Tyndall. En segunda parte vamos a ver lo que son los coloides. En cambio, en los coloides las partículas son más grandes, de 1 a 100 nanómetros. Ejemplo de los coloides son la leche, son la neblina, son la gelatina y también por lo tanto es el humo. Aquí podemos observar el efecto Tyndall gracias que el haz de la luz se vuelve visible porque la mezcla dispersa la luz, pero las partículas no llegan a sedimentarse, que ese es el problema. Por eso el efecto Tyndall es característico en los coloides, por lo tanto sí se podrán ver. Ahora, una vez entendido lo que es las soluciones verdaderas y los coloides, viene la tercera parte, que son las suspensiones. ¿Qué son las suspensiones? En este caso las suspensiones, ¿cuál está puede ser? Con el agua y con el zumo de alguna fruta, ¿sí? Con el zumo de alguna fruta. Por lo tanto, esto hace porque sus partículas todavía son más grandes, mayores a 100 nanómetros. En este caso, el efecto Tyndall también puede observarse incluso de una forma más intensa, se podría decir. La diferencia es que con el tiempo esas partículas terminan sedimentándose al fondo del recipiente o al fondo del vaso o a donde queremos ver este fenómeno. Es decir, la diferencia de los coloides, las suposiciones, y se separa con el tiempo. En conclusión, entendimos que las soluciones verdaderas, en las soluciones verdaderas el efecto Tyndall no aparece. En los coloides sí se observa de manera estable y en las suspensiones también puede verse acompañado de una sedimentación de partículas.
Así es como clasificamos las mezclas en base a este interesante fenómeno físico que es el efecto Tyndall. Vamos a realizar el experimento del efecto Tyndall, un fenómeno visual que se manifiesta cuando la luz atraviesa un sistema disperso. Vamos a necesitar 2 vasos con agua limpia, leche, sulfato de cobre y un láser. Pasar el láser con el agua limpia se puede observar que este no atraviesa sin ninguna dispersión. Colocamos leche en el recipiente de agua. En esta ocasión sí se puede apreciar el efecto Tyndall, ya que las partículas de la leche dispersan la luz. Colocamos el sulfato de cobre al agua limpia. En esta ocasión no se puede apreciar el efecto Tyndall, ya que el cobre tiene partículas muy pequeñas y estas no se pueden dispersar en la luz. Importancia del efecto Tyndall. Nos permite diferenciar entre soluciones verdaderas y coloides. Las soluciones verdaderas no muestran el efecto Tyndall, mientras que las coloides sí lo presentan. Estos se usan en laboratorios para estudiar el tamaño y comportamiento de partículas en suspensión. Ayuda a detectar impurezas o contaminantes en líquido. También técnicas como la inmunoelectroforosis y otros métodos de diagnóstico que emplean este principio para observar interacciones entre partículas. Explica fenómenos cotidianos como la visibilidad de rayos solares en un bosque con polvo o humedad en el aire. Es útil en la industria alimentaria para controlar la calidad de bebidas y productos coloides como leche, gelatinas, entre otros. En resumen, el efecto Tyndall es importante porque permite identificar y estudiar coloides, tiene aplicaciones en la investigación científica, la medicina y la industria, y además explica fenómenos naturales que observamos en la vida diaria. Gracias por su atención, ha sido un gusto compartir este tema con ustedes.